Bueno, este ejercicio de recursividad nos habla sobre encontrar, no, perdón, sobre decidir si un número es divisible entre 11 o no. Para esto no tenemos que hacer esto, no tenemos que utilizar el módulo para este propósito. Acuérdense que el módulo es para sacar dígitos, es para sacar un dígito. Bueno, se usa para sacar un dígito. Y el problema no consiste en hacer esto sería hacerlo muy fácil, ¿no? Aquí nos dan un proceso para decidir si un número debe ser divisible entre 11 o no. Por ejemplo, acá nos dan un número, 2.341.675. Nos dice, los números de los dígitos de la posición par menos la suma de los dígitos de la posición impar, si esa resta o esa suma, como lo quieran ver, es múltiplo de 11, entonces todo el número va a ser múltiplo de 11. Para este caso, ¿no ven? Para este caso, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 5 lo toma desde el 5, o sea, desde esa posición lo toma y va recorriendo hacia acá, ¿no? De derecha hacia izquierda. Entonces imaginemos la posición así, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 0 es tanto par como impar, entonces lo toma, ¿no? 5. El 7 es impar, está en una posición par, entonces no lo toma. El 6 sí está en una posición par, entonces lo toma. El 1 está en una posición impar, no lo toma. El 4 sí lo está. El 3 no lo está. El 2 sí lo está. Esa suma lo tiene que restar con los que están en la posición impar. El 7 sí está. El 6 no. El 1 sí. Y por último está el 3. ¿No? Si esta resta es múltiplo de 11, por lo tanto, entonces n, o sea, este número sí va a ser sí va a ser divisible entre 11. ¿No? Que cuando lo dividas entre 11, su residuo te va a dar 0. ¿Cómo abordamos el problema? Nosotros intuitivamente, bueno, yo lo veo tener dos métodos. Un método que me saque la suma, sacar la suma de los números en la posición par, y otro método que me saque la suma de los números de la posición impar. ¿No? Intuitivamente nosotros lo resolvemos así. ¿No? A este número primero le sacamos la suma de los pares, y a este otro número lo sacamos la suma de los impares. Intuitivamente lo resolvemos así. Y eso es todo, ¿no? Eso tenemos que hacer. Evaluar el número, cada posición del número, y sumar los pares y sumar los impares. ¿No? Es como hacer un for, acá lo escribí. Es como hacer un for, pero sin hacer un for, ¿no? Y esta variable i, que es un index, que es para recorrer, lo usamos para recorrer nuestro número. Empezamos del 0 y vamos incrementando en 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? De 0 hasta n. ¿Cómo sabemos que es par? Le sacamos el módulo 2. Si módulo 2 es igual a 0, significa que es divisible entre 2. Entonces es par. Algo que también no está permitido, acá lo intento aclarar. Imagínense que la respuesta es R. ¿No ve? Que la suma de los pares y los impares, la respuesta es R. Se almacena en una variable respuesta. Si R es mayor o igual a 20, tenemos que volver a evaluar. No tenemos que volver a hacer el proceso recursivo. Si R es menor a 20, significa que tiene dos dígitos. O sea, significa que puede ser divisible entre 11. O sea, ¿a qué me refiero? Si R es menor a 20, puede ser o bien 11 o bien 0. Si es 11 o 0, entonces sí es divisible. Es la manera en la que sabemos si es divisible sin tener que aplicar esto como tal para saber si es divisible. Y ya. En el problema lo abordo de la siguiente manera. Directamente en código. Primero saco mi método de números pares. Le mando el n y le mando también un 0. ¿Por qué un 0? Este es lo que dije. Mi variable tipo index, ¿no? Es mi variable que va recorriendo mi número. Analicemos mi método de números pares. Números de posición pares.
Aquí está nuestra variable de respuesta, lo que le vamos a responder, o sea, lo que le vamos a devolver a quien sea que nos ha llamado a nuestro método. Sacamos el dígito, ¿no? El dígito es n módulo 10. Acá evaluamos, ¿no? Si el dígito directamente, o sea, si n directamente solo tiene un dígito, o sea, o bien que sea 10, bueno, aquí podría ponerlo de esta manera, no habría ningún problema igual. Debería ser así, en realidad. Si acá solo tenemos un dígito, preguntamos, ¿no? Si está en una posición par o está en una posición impar. Esto es nuestro caso base. Puede que esto no esté en una posición par o esté en una posición impar, porque solo a veces se va a inicializar con el caso base. Cuando va a iniciar directamente con el caso base, va a ser cuando n sea menor que 10, o sea, cuando n sea un dígito. Si n es un dígito, directamente se va a entrar acá y va a preguntar 0 módulo 2 es igual a 0, obviamente. Entonces te lo va a mandar, no va a haber ningún problema. Pero no siempre se empieza desde el caso base, principalmente. Siempre se inicia desde los casos recursivos. Eso de hecho es el punto de la recursividad. Tratas de ir a algo más pequeño. Inicializamos con un n grande. No, preguntamos acá. Si i módulo 2 es igual a 0, acordémonos que le hemos enviado 0 por parámetro. Si i es igual a 0, entonces la suma, que es esta respuesta, va a ser igual al dígito más la suma de los números de posición par. ¿Qué tengo que mandarle por parámetros? Mi número reducido en 1, en un dígito, y el i más 1, simulando que estamos viendo posiciones. Si no es módulo 2, o sea que no es de una posición par, la suma va a ser simplemente el número de posición par, o sea, no voy a sumar ningún dígito. ¿Qué pasa si yo elimino esto? No va a haber un caso base. ¿Qué es esto? Mi programa se va a enciclar hasta el infinito, hasta que deje, ¿no? Hasta que la pila se desborde, haga un Stack Overflow. En este punto, acuérdense que estamos reduciendo, estamos dividiendo entre 10 para reducir un número, por eso hago esto. Si es menor a 10, o sea que tiene un dígito, podría ser directamente si n es igual a 0, pero hay algunos problemas con eso. Puede salir algunos problemas. Directamente preguntamos si tiene un dígito, ¿no? Si tiene un dígito, evaluamos, como he explicado. ¿Qué problemas puede haber si yo no hago esto? Esos problemas. Imagínense que tengo ya un 2 y mi iterador ya está en 7. ¿No? Que ya he evaluado 7 números yo, o en realidad 8 números. La siguiente llamada recursiva va a ser esto, ¿no? En la siguiente llamada recursiva yo voy a mandarle 2 dividido entre 10. Y mi iterador incrementado en 1, ¿no? Sería 8. 2 dividido entre 10 va a ser 0. La siguiente vez, esto sin condición de terminación correcto, sin una condición de terminación correcta no va a funcionar. Si va a ser 0, o sea, si mi condición de terminación está mal, yo le voy a mandar 0 dividido entre 10 y mi i incrementado en un número. 0 dividido entre 10 va a ser 0. Mi condición de terminación está mal, voy a continuar haciendo esto y se va a enciclar, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos muy bien de los casos base para llegar a la solución correcta. Este método de números de posición impares hace lo mismo que el de arriba, debe ser esto menor a 10, hace lo mismo que el de arriba, con la única diferencia de que acá en vez de hacer i módulo 2 igual a 0, hace un i módulo 2 distinto de 0. Esto por los impares, ¿no? Esto es para ver si un número es impar. Y esto para ver si un número es par. Ya está. Eso está bien. Ya lo evaluamos. Acá el resultado va a ser la resta de estos dos números. Por si acaso yo hago un mat.abs. El mat.abs es lo que hace es, si tiene un número negativo, lo va a transformar en un positivo. No es como es como esto, el módulo. No, perdón.
Ya recordé, no recordé cómo se llama, ¿eh? Pero es como si pusieras esto. Te va a retornar un número positivo. Y si le metes un número positivo, te va a retornar un número positivo. Yo solo me aseguro de que esa suma sea positiva. Porque puede que la suma de los números impares sea mayor que la suma de los números pares. Vale. Acá pregunto si el resultado, este resultado de la suma de los pares con los de los impares, es igual a 0 o es igual a 11. Si es así, la respuesta es directamente true. Si es no, pregunto, ¿el resultado es mayor que 20 o mayor o igual que 20? Si es así, yo realizo el procedimiento otra vez, o sea, recursividad. Si no es mayor que 20, significa que es, por ejemplo, un 7, puede ser un 7. Si es un 7, directamente va a ser falso porque no es módulo que, no, o sea, no es divisible entre 11. Y ese era el problema. El siguiente era uno que me pidió un compañero en clase, me lo pidió, es palíndromo. Yo le pregunté si quería palíndromo o capicúa. Capicúa es para los números, por si acaso. Y decidimos hacer palíndromo. Lo primero, ¿no? Evaluamos el problema. ¿Cómo lo resolvemos nosotros en nuestra cabeza? Aquí pongo una palabra palíndroma que era Anita la Balatina. Anita la Balatina. Y lo evalúo. Extremos con extremos. A con A. N con N. I con I. T con T. A con A. Observen esto es importante. Hemos ignorado los espacios vacíos. L con L. Acá otra vez. Hemos ignorado los espacios vacíos. A con A. ¿No? Espacios vacíos, chao. Y esto con esto directamente no es necesario evaluar. Perdón, esto lo hemos eliminado. Directamente la letra del medio no es necesario evaluar porque solo es una. O si quieren sí, se evaluaría con sí misma y de todas formas daría un resultado positivo. De los principales problemas, ¿no? De cómo abordar el problema, cómo resolverlo, dividir y vencer, ¿no? Uno de los problemas es los espacios. Primero tendríamos que encargarnos de eliminar los espacios. Luego de recorrer tu string de esa cadena sin un for, obviamente. O sea, como en el anterior problema yo usaba una variable 0, un i que empezaba en 0. Y comparar, cada que recorro, comparar. Y es lo que hago. Ahora lo hago, a ver un momentito. El palíndromo. Primero lo primero. Saco la cadenita, ¿no? La cadena, que va a ser el proceso de eliminar los espacios de la cadena principal. Y empiezo en la posición 0. Observemos el método de eliminar espacios. Yo recibo una cadena y recibo un número entero. Lo inicializo en vacío, porque si no lo inicializo en vacío, o sea, si lo dejo acá, así, nada más, no me va a dejar. Tendría que poner en este caso un else. Pero poner un else acá es un poco rebuscado, entonces directamente lo inicializo en vacío. Y yo voy a continuar haciendo mi proceso recursivo. Acá es un poquito complicado encontrar el caso base, por ejemplo, en este tipo de problemas. Entonces yo voy a seguir haciendo mi proceso recursivo mientras que el i, ¿no? Esta variable que se encarga de recorrer, sea menor que el tamaño de mi cadena. Mientras sea menor que el tamaño de mi cadena, yo voy a seguir procesando. Yo saco el carácter de mi cadena en la posición i. Este método char_add es para sacar caracteres. Y evalúo. Si el carácter es un espacio, la respuesta va a ser este carácter sumado a lo que me va a devolver mi llamada recursiva, que también me va a devolver caracteres. Pero le tengo que hacer esta llamada recursiva incrementando en 1, ¿no? Siempre apuntando a al caso de terminación. Aquí, ¿cuál es el caso de terminación? Cuando el i sobrepase al tamaño de la cadena. Cuando es igual que espacio, pues no lo tomo en cuenta el carácter, ¿no? Si es igual que espacio, yo lo tengo que ignorar, pero tengo que seguir avanzando. ¿Vale?
Después de procesar esto, yo tengo que verificar si de verdad es un palíndromo. Y les había dicho hace rato de que tenemos que observar, examinar los extremos. Empezamos desde el 0 y desde la posición última de la cadena. Acá está, le envío el 0 y le envío el tamaño de la cadena. Por ejemplo, en este caso, Anita Lavalatina creo que tiene 13 letras o algo así. O para esta palabra simple, Ana o Ane, su tamaño sería 3. 3 menos 1 le enviaría el 2, directamente su extremo. La respuesta se inicializa en true porque ahorita les explico. Primeramente yo pregunto, ¿no? Esto ignoremos por el momento. Examino los extremos, ¿no? La cadena en la posición 0, al principio me inicializa en 0 con la cadena en el otro extremo. Si son iguales, pues la respuesta es true y lo que sea que me devuelva esta palabra. Pero de i incrementando en 1 y de j reduciendo en 1. No, los extremos se están acercando, como acá. Los extremos se acercan. Acá avanza en 1, acá retrocede en 1. Y así. Se están acercando. Cuando no son iguales, entonces la respuesta va a ser directamente falso. Yo no tengo que decir nada. O sea, basta que con uno no cumpla, la palabra no es palíndromo y ya. ¿Cuál sería mi caso de determinación? Sería esto, mientras que i sea distinto de j. O podrías poner mientras que i sea igual a j, o acá distinto de j, y acá poner un else si i es igual a j, o bueno, directamente else. Pero les había comentado que no era tan importante, porque era una letra que estaba en el medio. Esto va a pasar, esto solamente va a pasar cuando el tamaño de la cadena sea un número impar. No, por ejemplo, para estos es 3 el tamaño de la cadena. O directamente para Oruro, ¿no? Es tamaño impar. Va a valorar esto, va a valorar esto. Esto no necesitas evaluar porque solo es una palabra. Va a ser capicúa. Va a ser palíndromo, sin siquiera evaluar el del medio. Entonces lo podemos ignorar. Lo podemos dejar así. ¿Qué pasa si yo, pero un problema más que podría surgir, qué pasa si yo inicializo esto en falso? Esto me va a dar errores. Les explico por qué. Acá hagamos una prueba de escritorio. Es lo que hice en clase, pero me olvidé grabar. A ver. ¿Estoy grabando? ¿Sigue? Quiero probar eso. Ah, sí, estoy grabando. Ya, hagamos una prueba de escritorio. No, inicializamos en esto, acá en este método, y nos pasan, por ejemplo, Oruro, lo que ya dije. El de espacios está bien, no se preocupen. El si es inicializa en falso, ¿no? Esto sería la cadena. La cadenita, como no tiene espacios, pues sería igual a Oruro. El si es inicializa en falso directamente. Y luego hago una llamada recursiva, hago una llamada a otro método, perdón. El es palíndromo, le envío la cadenita, ¿no? Esto después de quitarle todos los espacios, le envío la posición 0, cadenita, le envío Oruro, le envío la posición 0 y le envío el tamaño de la cadena menos 1. ¿Cuál es el tamaño de la cadena de esto? 5. 5 menos 1 es 4. No, me refiero a esto. 0, 1, 2, 3, 4. Vale. Estamos ahora en este método. Es palíndromo. La respuesta inicializa en falso. Res es igual a falso. Y es distinto de j. Sí, entonces yo entro a esta condición porque 0 es distinto de 4. A ver, lo voy a poner acá. Y es igual a 0, j es igual a 4. Obviamente 0 es distinto de 4. Pregunto, ¿no ve? Si la cadena es igual al extremo, o sea, los extremos son iguales. O es igual a O. No me refiero a esto. Entonces sí es. La respuesta, ¿no? La respuesta es true. Pero también tenemos que ver lo que me va a devolver esta examinación, ¿no? De i igual en 1 y j igual en 3. O sea, a r igual, esto con esto. Esos r's.
Esto es recursivo directamente. Otra vez evaluamos. La respuesta inicializa en falso. Y preguntamos, ¿no? ¿1 distinto de 3? Sí, 1 es distinto de 3. R, en este caso ya no sería O, sería R es igual a R. Sí, entonces la respuesta es true. Y esta llamada recursiva es palíndromo de I igual en 1 y J igual en menos 1. Sería I igual a 2 y J igual a 2. La siguiente. La respuesta inicializa en falso y aquí preguntamos. I distinto de J, o sea, 2 es distinto de 2. No, son iguales. Entonces, yo me paso directamente a lo que está debajo. Le devuelvo el falso. ¿Qué me pasaría acá? Acá me devolvería un falso. ¿Por qué? Porque no lo he evaluado. True y falso, ¿qué me va a dar? Falso. Y por ende todo esto siempre me va a responder un falso, aunque esté correcto. Por eso yo lo inicializo en true, para que no me dé errores. Y no hay ningún problema. O sea, si encuentra algo que no está bien, directamente le va a poner falso y es lo que va a devolver. Y con eso se soluciona el palíndromo. Lo voy a grabar aparte. Quiero resolver directamente un examen pasado, que es casi igual que esto, pero con algunas cositas de más. Exámenes pasados, primer parcial. A ver de acá. Esto me acuerdo resuelto ya, pero quiero hacer algo nuevo, que es manejar estos números con strings. Sí estoy grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Ya. El problema te dice así. Considera los números de la siguiente secuencia y te dan esta secuencia. Es una secuencia creciente. Te dice, cada uno de ellos está en una posición. Esta posición. Por ejemplo, si el número de la secuencia es la posición 5, lo que se te pide es, dado una posición... esto no importa. Lo que se te pide es, dado una posición n, indique cuántos números de la secuencia es divisible entre 3. Por ejemplo, si n es igual a 7, la respuesta es 4, ya que hay 4 números de la serie del 1 al 7 que son divisibles entre 3. ¿Me explico? 1 módulo 3 no es divisible. O sea, esto no me va a devolver 0. No me va a devolver 0. 12 módulo 3 sí me va a devolver 0. Con esto ya serían 1. Esto también me va a devolver 0. Con esto ya serían 2. 1, 2, 3, 4. Divisible entre 3 es igual a 0. Esto creo que también es. Con esto ya serían 3. Con el 5 no es. Y con el 6 creo que sí. No estoy seguro. A ver, voy a ver. Sí, este sí es. Este sí es y con esto ya serían 4. Y con el número del 1 al 7 no son. Y de la secuencia del 1 al 7 hay 4 números que sí son divisibles entre 3. ¿Cuál creen que sea el problema principal de hacer esto? O bueno, hay hartos problemas, ¿no? Por ejemplo, un problema, bueno, directamente para no alargar más el tiempo, un problema que yo veo el principal es generar esta secuencia, ¿no? Primero generar un 1, luego un 1, 2, luego un 1, 3, 1, 2, 3. Eso sería un problema a abordar, ¿no? Una parte del problema, que es generar la secuencia. Otra parte sería para cada generación ver si es módulo entre 3. Ver si es divisible entre 3. Es divisible 3. Porque esto es un problema, ¿no? Porque podríamos hacer directamente a una secuencia de acá, le podríamos aplicar esto y decir sí está bien.
Es un problema porque por un enunciado del examen. Te dice acá, realiza el o los métodos recursivos para determinar la cantidad de números de los que la cantidad de números de los n números de la secuencia son divisibles entre 3. Y acá te da una advertencia. Cuida tus precondiciones para tu solución. Si yo hago solo esto, no me va a funcionar para un número mayor que esto, mayor que 10. Porque el int tiene un limitante, ¿no? Si utilizamos un int, tiene un limitante de la cantidad de dígitos que puedes usar. Y bueno, puedes decir, bueno, es fácil, puedo utilizar un long, ¿no? Tal vez algunos lo han utilizado ya, es más grande que el int, pero también tiene un limitante de la cantidad de dígitos que puede almacenar. De hecho, lo podemos ver acá. Integer.max value. Es esto. Esto solo tiene 9 dígitos o 10. No, ni siquiera podríamos llegar hasta el 10. Directamente nos trancaríamos en el número 9. Si utilizamos un long, también nos vamos a trancar. Sería long. Hasta acá. Es un número grande, sí. Pero si nos dan, por ejemplo, 20, ya no nos alcanza. No nos va a alcanzar para generar toda esta cosa. Entonces, generar secuencia no me debería devolver un número, ¿no? Me debería devolver un string. Tal vez algunos lo quieran manejar con big integer, pero para no confundirnos vamos a manejar con string. Y entonces el es divisible tendríamos que manejar sobre este string. No tendríamos que manejarlo sobre un número, sino también manejarlo sobre un string. ¿Y cómo lo manejamos sobre un string? En esta práctica igual, sí, en esta práctica igual, en la anterior que estaba, había un ejercicio que te pedía que indique si un número era divisible entre 3 o no. Creo que lo puedo buscar. El otro es entre 7. Bueno, ya. Buscaremos en Google, en el poderoso Google. Divisible entre 3. Tenía que ver con sus dígitos. Si la suma de todos sus dígitos es múltiplo de 3. sí, exacto. Exacto. A ver, lo analizaremos. Por ejemplo, 1, 2, 3. La suma de todos sus dígitos sería 1 más 2 más 3. Sería 6. 6 es solo un dígito. Es solo un dígito. Es múltiplo de 3. ¿Cómo sabemos si es múltiplo de 3? Sin aplicar esto. Sin aplicar esto. Bueno, podríamos aplicarlo directamente. O estaría bien, no solo porque es un dígito. Pero si ya es mayor a... Si ya es mayor esto a 9, o sea que tiene 2 dígitos, o sea, con 2 dígitos, esto sería un poquito tramposo de usar. Cuando es un dígito ya está bien. O también podríamos decir si este número de un dígito es 0, o si es 3, o si es 6, o si es 9. Uno de esos 4. Cuando es mayor a 2 dígitos, tenemos que aplicar el mismo proceso de nuevo. O sea, imagínense que después de sacar sus dígitos y sumarlos, me queda 11 su resultado. Yo no podría aplicar este módulo, tendría que aplicar el proceso de nuevo, o sea, 1 más 1. ¿Cuánto me da? 2. 2 no es múltiplo de 3, y así. Hagamos eso primero. No, hagamos ese primero. Le voy a llamar a esta clase secuencia, porque el principal problema es la secuencia. Bueno, creo que de eso se trata ese problema del examen. Pero primero hagamos el public boolean es divisible entre 3. Que vamos a recibir un string número. No nos vamos a preocupar por evaluar el string si de verdad es un número o no, porque no es necesario. Sabemos que este método va a recibir números sí o sí. Boolean bueno, lo voy a llamar si es.
bueno, lo voy a dejar así para no cometer errores. If si la suma de dígitos de este número es menor que 10, entonces pregunto, ¿no? Si es igual a bueno, voy a almacenar esta suma de dígitos en otro lado, en otro string suma de dígitos. Bueno, sí, es igual a esto, no lo que he puesto acá. Y acá pregunto esto: si la suma de dígitos es menor que 10, entonces pregunto, voy a hacer otro if directamente. Punto es un string, voy a hacer un equals con un 0 o, y esto lo voy a repetir, o si es un 3 o si es un 6 o si es un 9. No me olvidó cerrar, o no está cerrado. Ya, esto lo voy a bajar acá abajo. Listo. Ah, sí, esto tendría que punto length tendría que ser es menor que 2. No, o sea, no tiene. Si hago un length a este número, sería como sería como la cantidad de dígitos que tiene. Y si es menor que 2, entonces recién puedo evaluar esto. El si es va a ser igual a true. Si no, directamente el si es igual a falso. Pero si es mayor que 2, el si es va a ser igual a, bueno, podría retornarle directamente. Return es divisible, como la ingeniera creo que hace así, de la suma de dígitos. Y acá return si es, o sea, uno de estos. Aunque creo que la ingeniera lo hace así, ¿no? Hace rato me estaba diciendo un chico que por qué no lo hacemos así. Lo voy a poner así. No, es una práctica, varios sectores. No, eso no hace la licenciada, no, lo que te Solo con decía un es que retorno. Ah, ya, esto entonces está bien. Sí, también. Ah, ya, entonces ya. Un retorno más, ¿verdad? Uy, dos retornos. Uy, equivocado. Ya, como un retorno. ¿saben qué? Lo voy a dejar así, ¿de acuerdo? Ya. ¿Esto por El qué no lo 3 estoy? ese 3 es divisible 3. Sí, creo que ese es igual. Y ahora me voy a reñir por la suma de dígitos. Ya. Private ¿Cómo es igual? string suma de dígitos. Aquí recibo otro string, número, y tengo que devolver un string. De acuerdo, tenemos que evaluarlo desde el 0. No es como hacer un recorrido for, pero sin usar for. Int i. Hacemos lo mismo. Mientras que i sea menor a que num.length. Esto lo voy a inicializar en vacío. Seguimos haciendo. Res es igual a. Primero voy a sacar un int acá. Voy a usar un int porque para sumar dos dígitos no va a importar, creo.
O directamente, creo que esto lo podría devolver en un entero. La suma de dígitos nunca es tan grande. Ya. Sí, lo voy a dejar en entero. Porque tendría problemas con acarrear. Y así que ponerles en su práctica. Esto pero con strings. Res va a ser igual a num punto, ¿qué sería acá? Integer punto value of para transformarlo, ¿ve? Un string en número. Será de la posición y más suma de dígitos y más uno. Listo. Creo que está bien. A ver si me compila. Ah, sí. Esto sería 0. Ah, esto aquí me está riñendo porque no es un string. String punto. Ah, directamente esto puedo hacer así. Ya. Veamos. Con un número medio grande. O bueno, no, mejor con chicos para ver si está bien. No nos compliquemos. A ver, en 15. Ah, sí, sí, tengo que pasar en string. Oh, le he puesto una condición de terminación en algún lado. Ahorita me va a reñir. Ujú. Integer value of, eso, ¿Sí? eso le retorna un entero. Lo transforma del char a entero. Sí, ¿Cómo? o lo transforma de realidad de string a entero. No, imaginemos que esto es un Ah, string. Ahora me está sí. diciendo, el error me está diciendo esto. Un ratito. ¿Cuál era el error? Me daba, creo que... Ah, ya, char at. Un Stack Overflow tenía. He desbordado mi pila. No tengo un caso de terminación. Me está dando error por esto. Me dice acá. Hace unas llamadas a esto y se tranca. Se trunca. Acá está el problema. Suma de dígitos es menor que 2. Menor o igual a 1. Creo que debería ser así. A ver. El 12 su tamaño es 2. Si es menor que 2 estaría bien. Si es menor o igual que 1 también estaría bien. No, ese no es el problema entonces. A ver. Un poco raro. A ver, le voy a poner un breakpoint acá a ver qué onda. Quiero saber por qué no está dando eso. Sí parece estar completamente bien. La suma de dígitos me da 6. Ah, ya entra. Debería devolverme true. Ah, ahora sí. Solo era eso. El char era, porque te retornaba 50 y pico cuando no ponías, lo sumabas con el string. Es que eso convierte strings, no chars. Eso creo Ah, que era el sí. error. Gracias. Thanks, bro. Ya está. Uno de los problemas, entre comillas, principales, ya está. No, es divisible, funciona. Incluso funciona para números que son grandes. O sea, para estos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, puede considerarse un número grande. Porque debería, no, Perdón, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no corría? era por esto, estaba haciendo un error lógico.
Si no ponía este espacio, si no lo convertía en un string, este carácter lo convertía en otra cosa. O sea, en código ASCII. Nazi. Sí, Ajá, exacto. eso. Y si lo sumo a string, recién me lo transforma bien. Integer.valueOf, recién me lo transforma bien. Ok, ok. Ya. Ahora el problema está en generar esta secuencia, del 1 al 10, que creo que está más fácil que el es divisible de números. Podríamos guardarlos todos en un arreglo de strings. O sí, creo que sería bien hacer eso. Pero puede haber otras formas. Por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir al repetir esto n veces, ¿no? Generar para un n como si fuera un for, y para cada n sacar una secuencia, que también podría ser correcto. Me convencí más por esa idea, no debía decirlo. Public string generar sec. Aquí me pasan un n y yo genero, ¿no? String res return res. Bueno, debería devolverle un sobrecargado, ¿no? Return generar sec, recién me he dado cuenta, perdón. Sec de esto. No, lo mismo hacemos, pero recorriendo, ¿no? Ah, no, ¿qué son eso? Perdón, perdón. Voy a volver en el pasado. Si n es menor que 10, o bueno, debería ser por dígitos, ¿no? Voy a ver cómo lo podría abordar. Podría empezar de 0 a n o desde n hasta 0. Si n es menor o igual que 0, entonces la respuesta va a ser tal vez con n, o directamente lo podríamos hacer mientras que n sea mayor que 0. La respuesta va a ser igual a n más generar sec de n dividido entre 10. Bueno, esto debería ser primero antes que el otro, para que funcione bien. Más n módulo 10. Por ejemplo, si me envían un 5, ah no, pues no, sería menos 1, perdón. Más n y en n reducido en 1. Estoy confundiendo. Si me envían un 5, aquí voy a poner 1, 2, 3, 4 y al final le pongo el 5. Nada más. Creo que funciona bien. Al principio va a inicializar en nada. Veamos si está bien. Veamos si está bien. A ver, le voy a dar el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está bien. Le voy a cambiar a privado ahora. Private. Ahora sí. Public boolean. No sé cómo llamarle a este método. Ah, no, debería devolverle un entero. Un entero, me estoy confundiendo. Public int cant div 3. Cantidad de divisores entre 3. Aquí me pasan un número. Int n. Yo tengo que pasarle para cada secuencia la cantidad. Entonces me voy a sobrecargar. Quiero repetir esto n veces. O sea, quiero generar una secuencia desde 1 hasta n. Es como si hiciera un for, pero no puedo usar un for. Entonces, return cant div de 3 del 0 al n. Private int cant div 3 int i int n. Ah, esto no debería ser del 0, debería ser del 1. Y listo. Ya está casi terminado. Int contador es igual a 0.
mientras, bueno, if si el i sea distinto de n, mientras que el i sea distinto del n, yo voy a evaluar. Contador va a ser igual a, bueno, ya, directamente lo pongo esto, 1 más cans div 3. No me riñen, sé que está mal, ahorita lo vemos. Sería acá i más 1. Acá tengo que evaluar primero si tengo que sacar la secuencia y evaluarla si está bien. No, string evaluar lo voy a poner. Es igual a generar sec de qué, de i. If es divisible entre 3, ¿de quién? Del evaluar. Si es divisible entre 3, entonces contador se incrementa en 1 y hago el procedimiento recursivo. Si no, hago el procedimiento recursivo pero sin incrementar en 1. Cantidad de visores, listo. Y al final retorno el contador. Y creo que ya estaría bien. Lo demás lo voy a poner en private para que nadie más vea. Esto lo voy a poner abajo porque el método principal es el cantidad de visores. Aunque no importa el orden. Es más para que se guíen. Voy a ponerle del 1 al 7, creo. Debería del 1 al 4. Y está bien. Listo. Era medio largo. Era medio... bueno, no sé. No parecía ni tan complicado ni tan difícil. Medio. Nos da tiempo para uno más. ¿Alguna sugerencia? Esto lo puedo explicar mañana. O tal vez hoy. Quedan 2 minutos, sí, pero no sé, a ver, es que tenían 2 minutos. A ver, leamos. Esto creo que ya tiene que ver. Esto tiene que ver. Esto es de la práctica. Esto tiene que ver con backtracking. A ver esto. Nocilia y Anairda son muy inteligentes y les gustan los retos. Han encontrado unas secuencias de números y se han puesto a la tarea de averiguar cuántas subsecuencias que cumplen con todos los elementos tienen una diferencia menor o igual que k. Por ejemplo, si te dan esto y k es 3, ellas han encontrado que el resultado es 13, ya que las subsecuencias que siguen a continuación cumplen la condición. 3, 1, 2... ¿Qué? ¿Por qué? Si k es 3. Ya. Creo que... secuencias de... subsecuencias, cuando 1 es menor a L, L es menor a R y R es menor o igual a N. Esto no estoy entendiendo. Para no perder tiempo, esto lo podemos hacer mañana. Voy a leerlo con más cuidado. Esta parte no entiendo. L y R. ¿Dónde está L y R? Creo que se refiere a esto. Y esto. Bueno, lo podemos ver mañana. Me dicen más si mañana avanzan backtracking para hacer estos ejercicios con ajedrez. Sería interesante. Vamos a hacer más, vamos por el principio. O tal vez de un examen pasado podríamos hacer. A ver esto. En el país de los acertijos, nuestro matemático reconocido, IBN Albania, ha encontrado una relación interesante entre números y operaciones aritméticas. Entre ellas, una de las más curiosas es la siguiente. 9 por 9 más 7 es 88. 98 por 9 más 6 es 888. Ya, y sucesivamente. 9, 8, 7, 6, 5, 4. En base a la relación
Se desea, dado un número entero de entrada, encontrar su equivalente en términos de la operación de la multiplicación y la suma, si es posible. Por ejemplo, entrada 8, salida no es posible. Ah, sí, solo se puede desde 88. Entrada 888 y nos saca esto. Ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. También creo que es un poco largo. 6, 7, 5. No es posible. Porque directamente no es un 8. Ya. Vamos a hacerlo. Quiero probar primero. Que quiero saber si esta secuencia va a ir así. 3, 2, 1, 0. O tal vez directamente el 9 se pasa. Creo que hay tiempo para plantearlo y mañana resolverlo. O directamente se los puedo pasar resuelto. Depende de ustedes. Me dicen. Ya, en la siguiente sería 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sí, hablo nomás. Di algo. No me dejes solo. ¿Quién iba a decir algo? Sí, esto cumple. También cumple. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Más 0 debería ser. También cumple. Y ahora debería ser más 9. Quiero ver si cumple eso. O sea, si va en circulitos. Y no cumple, lastimosamente. Menos uno, menos uno. 8 más 8. Menos uno, digamos. No, en Menos. vez de 9, menos uno. Así está más abajo. Es 0, menos uno, menos 2, sí. Ya, menos 1. A ver. Sí, con eso sí cumple. Y luego ir menos 2 así. Ajá. Hasta que llegue al 9. Sucesivamente. No sé, dice así sucesivamente. Supongo que no hay un fin. Ya. ¿Y esto cómo sería? A ver, voy a probar con esto. Quiero saber si va a ser 0 esto o no. Menos 2. Ay, no, mi calculadora ya no lo puede hacer. No sé si el siguiente es 0 o directamente es 9. No, creo que sí es 0. A ver. 0, 9. Sí, creo que sí, está bien. Es 0. Esto va a ir de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, así. Así va a ir. Otra vez, trabajamos con números grandes. Mi recomendación, usar strings. Pero primero lo voy a plantear. Veo que solo queda poco tiempo, lo voy a plantear. Uno de nuestros problemas. Identifiquemos constantes y crecientes. Una constante va a ser esta multiplicación, siempre se va a multiplicar por 9. Lo que va a ir así sucesivamente van a ser estos números. Empiezas desde el 7 y va a ir decrementando, siempre decrementando en 1. No este número. Puede ser tal vez un iterador, ¿no? Que comience en 7 y siempre va a ir decrementando. ¿Qué va a ir incrementándose? Esto. Antes de analizar como strings, veamos como números. Esto se va a ir incrementando así, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, como acá. Empezamos por 9. Y también, aparte de eso, tenemos que preocuparnos por guardar estas operaciones. 9 por 9 más 7. De esto creo que ya no importa, o sea, de este sí. O sea, este y este sí hay que preocuparnos por guardar, porque este siempre vamos a tener que multiplicar y sumar algo. Multiplicar por 9 y sumar algo. Otra cosa más, teníamos que analizar. En un ejemplo de entrada nos daban 7, 6, 5 creo.
Entonces, tal vez para ahorrarnos tiempos podríamos verificar si el número de entrada son puros 8, ¿no? Son puros 8. Si son puros 8, pues yo procedo a encontrar una combinación que me dé por resultado el número que me están pidiendo. Al principio empezamos en 9. Esto, por ejemplo, lo podemos guardar tal vez en una variable k o en una variable secuencia sec. Un int sec va a ser igual a 9. Un int k va a ser igual a 7. Imaginemos que si fuera, por ejemplo, un for. Para que sea 98 tendríamos que hacer 9 por 10, o sea, sec va a ser igual a 9 por 10 más k más 1 tal vez, ¿no? ¿Qué dicen? O k más 2. Primero tenemos que evaluar si es lo que nos están metiendo de entrada, ¿no? Este n. Si sec por 9 más k es igual a n, entonces le retornamos, ¿no? Res va a ser igual a, esto va a ser un string por si acaso, la respuesta debería ser un string. La res va a ser igual a la secuencia más el por 9 más el k, bueno no, debe ser por 9 más k más, bueno, solo eso. Esa debería ser nuestra respuesta. Si no es, tipo esto sería tipo nuestro caso base. Si no es, tenemos que incrementar. No, la siguiente iteración tendría que convertirse en esto. Sec. Tendríamos que tal vez llamar a otra operación o directamente poner nuestro mismo método. Pero ¿cómo hacemos que se incremente? El decrementar esto es bien fácil, solo restamos 1 a lo que ya tenemos. Siempre restando 1. Esto ya es un poquito medio rarito, ¿no? La siguiente va a ser 6, esto va a ser 6 y esto debería ser 98. No le podríamos decir, ¿no? Directamente que se repita a nuestra función, no sé cómo se va a llamar todavía. Nuestra función le podríamos devolver sec por 9, por 10 más k, ¿no? Y luego pasarle el k menos 1. Sec por 9 más k, así es, 9 por 10 más, al principio es 7, debería ser k menos 1 creo. No, k más 1 debería ser, exacto. Y una cosa, y aquí estás multiplicando, ¿verdad? Si vamos a trabajar con string, no concatenaríamos. Pues que van a ser números sí. grandes. Sí, van a ser números grandes. Quiero analizarlo primeramente con enteros. Porque, por ejemplo, ahorita vamos a tener el problema de analizar esto. ¿Cómo multiplicamos strings? ¿No? Si sé que es un string, ¿cómo lo multiplicamos por 9 para analizar? Es un poquito raro. Se puede hacer, pero se puede hacer. Pero solo quería analizar para números porque era más fácil. Quiero que tengan en la cabeza más o menos la lógica de cómo se debe resolver. Y esta puede ser una. Tal vez a uno ya se le está ideando otra, diciendo esto puede hacerse de una mejor manera. Esta es una. A ver, lo voy a borrar y escribir mejor. Mi caso recursivo sería esto, ¿no? Enviarle la nueva secuencia. Sec por 10 más k más 1. Y se va a cumplir. Esa es la relación. Hemos encontrado una relación entre estos números. Y creo que ya está, ¿no? Con eso creo que se resolvería si fueran enteros. 8 y 16. Ya, ¿saben qué lo voy a hacer? Para números enteros, y para mañana les traigo con strings.
6 publicaciones. Sí, no veo. Ya, está bien. Me imagino que están cansados. He visto, creo que la ingeniera ha pasado hasta 6:45 siempre. Ya. Les voy a enviar entonces. Mejor mañana avancemos esto y directamente nos metemos a ordenamiento y otros ejercicios. Tal vez más exámenes pasados. ¿Tienen alguna duda antes de irse? ¿Sugerencia tal vez? Voy a dejar de grabar.